Dios continúe cobijándolo de lluvia de bendiciones a todos los que nos están escuchando. Hoy es jueves, día 9 del mes de mayo del año 2024, donde corresponde la sexta semana del tiempo de Pascua. La lectura correspondiente al día de hoy comenzamos con la primera, está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo del 1 al 8. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo: ustedes son responsables de lo que les ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 97, versículos del 1 al 4. El Señor revela a las naciones su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Grita, vitorea, toca. El Señor revela a las naciones su victoria. El Evangelio está tomado según San Juan, capítulo 16, versículo del 16 al 20. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver? Y eso de que me voy al Padre. Y se preguntaban: ¿qué significa eso? Poco. No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Pues sí, les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes. Mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando vemos la carta de los Hechos de los Apóstoles y nos comenta de Pablo, al entregarse al Señor se entregó enteramente. No dejó de trabajar para la viña del Señor. Y dice la palabra que allí se encontró con Aquila,
y su mujer Priscila. Y por más que él le predicaba la palabra, ellos sencillamente contradecían, no creían, por más que Pablo se esforzaba. Por eso sencillamente lo dejó a su suerte, como dice un refrán por allí. Pero dice que él seguía predicando. Cuando llegó entonces Sila y Timoteo, se dedicó enteramente a predicar la palabra y a proclamar y a sostener ante los judíos que Jesús es el Mesías. ¿Cuántos de nosotros proclamamos que Jesús es el Mesías, es nuestro Señor? Y quizá muchos actúan parecido a Aquila, parecido a aquella mujer llamada Priscila. Muchos dan la espalda, muchos se burlarán, muchos quizás te repudiarán, quizás algunos otros te darán la espalda o se irán por otro camino o hablarán mal de ti. Pero ¿sabes qué? Lo importante es reconocer que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Reconocer que Él es nuestro todo. Reconocer que Él dio la vida por ti y por mí. Lo que opinen los demás negativamente, sencillamente que te revale, como dice un adagio por allí. Porque es más importante para nosotros lo que el Señor crea que lo que crea aquel o aquella persona. Necesitamos seguir confiando en el Señor. Habrán otros que sí creerán. Habrán otros que no se opondrán. Habrán otros que no te insultarán. Por esa razón dice que Pablo se sacudió hasta la ropa. Si tú estás en un lugar y no quieren escuchar, sencillamente apártate de allí. No vas a discutir, porque aquella persona sencillamente, diríamos, tiene o están tapados, como decimos normalmente, y por más que tú le digas, no van a entender. Entonces necesitamos nosotros también, como dice Pablo, sacudirnos la ropa y dejarlo tranquilo. Y dice la palabra que Pablo se fue a casa de Ticio Justo, quien era un hombre que temía del Señor, quien vivía cerca de la sinagoga. Y dice que Crispo, otro jefe de la sinagoga, creyó en el Señor. Mientras uno no creen, hay otro que sí. Aquel hombre Crispo creyó en el Señor. Y dice la palabra que él y toda su familia, más abajo dice que creían y se bautizaban. Es ahí donde está nuestra fe, que también nuestra familia, grande y pequeño, deben de ser bautizados para que comiencen a ser hijo e hija de Dios. Necesitamos bautizarnos, creer en el Todopoderoso. Hay personas por ahí de otras denominaciones que dicen no necesitan ellos mismos cuando sean adultos decidir si quieren o no. Entonces te pregunto, papá, mamá que nos están escuchando, tú no vas a mandar a tu hijo a la escuela, sino que va a esperar que ellos sean adultos para que decidan si quieren aprender de letra o no, para que decidan si quieren o no salir con una profesión. Tú lo vas a dejar porque muchos niños, por ejemplo, no les gusta comer, lo va a dejar para que ellos decidan si quieren comer o no, o sencillamente tú con autoridad de papá o mamá lo vas a convencer para que coma porque sabe que un niño chiquito no se manda. Entonces es similar a ser bautizado. No necesita esperar que sean adultos, porque hasta que no se bautizan no comienzan a ser hijo e hija de Dios. Por eso dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12, a todo lo que le recibieron, le dio la potestad de ser hijo de Dios, es decir, a los que recibieron el bautismo. Por eso dice la palabra que aquel jefe de la sinagoga
creyó en el Señor con toda su familia. Es por eso que el Salmo dice, sencillamente, que dice el salmista: los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, grita, victorea, toca, alégrate, goza, disfruta, alabando y proclamando la grandeza de un Dios que es tan maravilloso, proclamando la grandeza de un Dios que sencillamente mueve sus manos para derramar sobre cada uno de nosotros esas bendiciones en grande, esas gracias en grande. Por eso dice el Evangelio que acabamos de leer hace unos minutitos, dice, Jesús le decía a los discípulos: le aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes. Es decir, cuando a él lo llevaron o lo llevarían a la crucifixión, le estaba sencillamente diciendo lo que pasaría, aunque ellos no entendían. Dice: el mundo se alegrará mientras ustedes estarán tristes, pero tranquilos, pero su tristeza se convertirá en alegría. Te estoy diciendo con esto a ti que estás allí quizás sufriendo, pero que te mantienes firmes en la fe. Quizás estás sufriendo, posiblemente a tu alrededor se estén riendo, se estén disfrutando, pero mantente firme, porque Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Escúchalo bien, por tercera vez te lo voy a repetir. Dios siempre tiene y tendrá la última palabra. No todo está decidido. No importa cuál sea tu decisión, necesitas creer y seguir confiando en el Señor y verás la gloria de Dios. Que Dios derrame sobre ti esa gracia especial para que te mantenga firme como se mantuvo Pablo y se mantuvieron tantos otros discípulos, apóstoles y misioneros y santos y entregados a la obra de Dios. Mantente firme, que la victoria le pertenece al Señor y Él la comparte con sus hijos. Que Dios te bendiga grandemente hoy, mañana y siempre. Amén.